sobre la primera parte del tercer chimpancé, que nos dice una especie más de entre los grandes mamíferos. La clave es de cuándo, por qué, cómo los humanos dejamos de ser simplemente una especie más de entre los grandes mamíferos proviene de tres tipos de evidencia. La primera parte de este volumen está dedicada al análisis de los huesos formalizados y los vestigios de antiguas herramientas, es decir, a los datos tradicionalmente estudiados por arqueología, así como a otro tipo más novedoso de evidencia que procede de los estudios de biología molecular. Para abordar esta problemática podríamos comenzar por investigación de magnitud de la diferencia genética que nos separa de los chimpancés. Cuestión formularemos en los siguientes términos. ¿Qué porcentaje de nuestros genes difiere de los chimpancés? ¿Un 10, un 50 o un 99%? Recurrir a la simple observación del aspecto externo de los humanos y de los chimpancés al encuentro de sus rasgos visibles sería inútil, puesto que las mutaciones genéticas pueden tanto carecer de efectos visibles como desencadenar cambios externos generalizados. Basta con considerar, por ejemplo, que las diferencias visibles entre algunas razas caninas como los grandes daneses y los pequeños como los schnauzers o las pequeñeces, son mucho mayores con los que distinguen a los humanos de los chimpancés. A continuación les voy a hablar sobre algunas preguntas que nos hemos planteado leyendo este libro muy interesante. Dice, ¿cuál es el árbol genealógico detallado del parentesco entre los humanos, los simios que existían en la actualidad y los simios ancestrales, ya extinguidos? O en otros términos, ¿cuál de los simios actuales es nuestro pariente más próximo? Bueno, si hablamos de parentesco más próximo, podríamos decir que los simios actuales, los que hay hoy en día, son nuestros parientes más cercanos, ya que como hemos podido ver en muchos estudios o muchos reportajes de Discovery Channel o muchas otras cadenas, podemos ver que los simios son, son mamíferos más inteligentes que pueden haber ahora aparte de los humanos, ya que ellos tienen la capacidad de aprender como nosotros. También pueden comunicarse a través de señas y creo que ninguna otra especie puede hacerlo aparte de ella. Hay otra pregunta muy interesante que nos dice ¿hasta qué época compartimos un antepasado común con ese simio? Saco hacia afuera que es en la actualidad nuestro pariente más próximo. Bueno, la época en que compartimos un antepasado sería hasta la actualidad porque no podríamos decir que ya hemos dejado de parecernos a nuestros parientes que son los simios. Entonces esa sería una pregunta que hoy hasta en la actualidad nos parecemos mucho a nuestros hermanos los simios, ya que poseemos, asimismo somos unos mamíferos de gran altura y que tenemos la capacidad de razonar en algunos aspectos. Los simios no pueden razonar mucho, por eso mismo hay la diferencia genética que se encuentra sobre todo más en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, aunque no, aunque sea, aunque no sea un aspecto genético que nos separe mucho, como es de 1.5%, 1.3%. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta, que es una de las más importantes. ¿Qué porción de nuestro programa genético compartimos con nuestro pariente simiesco más próximo? Bueno, el libro nos habla mucho sobre este parentesco genético, por el cual el libro nos dice que todos los rasgos visibles e importantes que nos distinguen de los demás chimpancés, postura erecta, gran tamaño cerebral, facultad de habla, escaso vello corporal y vida sexual peculiares, están necesariamente determinados por un escaso 1.6% de nuestro programa genético. Si las distancias genéticas entre las especies se acumulasen a un ritmo constante, funcionarían como un reloj de alta precisión para convertir la distancia genética en tiempo absoluto transcurrido. Desde el momento en que se compartió un antepasado común, solo sería necesario realizar un cálculo basado en dos especies, de las que se conocería tanto su distancia genética como el momento en que divergieron. Este último dato a partir de los restos fósiles independientes de ambas especies. De hecho, en el caso de los primates superiores, dos estimaciones independientes permiten esclarecer esta cuestión. Por un lado, el testimonio fósil indica que la divergencia entre los monos y los simios se produjo entre los últimos 25 y 30 millones de años. Es demasiado tiempo, y las pruebas de ADN revelan que esas especies difieren en tan solo un 7.3% de su dotación genética. Por otro lado, la vida evolutiva de los orangutanes se separó de la de los chimpancés y los gorilas entre los últimos 12 y 16 millones de años,
y hoy en día esas especies difieren en tan solo un 3.6% de su ADN. Al comparar estos dos ejemplos, se observa que la duplicación del tiempo evolutivo es alto entre 12 y 16 millones de años, entre 25 y 30 millones de años. Comporta una duplicación de la distancia genética del 3.6 al 7.3%. Es muy poco lo que hemos, para transcurrir tanto tiempo la distancia no es mínima. Debe concluirse en consecuencia que el reloj de ADN ha funcionado con bastante precisión entre los primates superiores. Con esta metodología, los científicos Shibley y Alquist llegaron a establecer la escala temporal correspondiente a la evolución de la especie humana, puesto que la distancia genética entre humanos y chimpancés es de tan solo 1.6%, equivale aproximadamente a la mitad de la distancia genética entre orangutanes y chimpancés, de 3.6%. Los humanos debemos de haber recorrido una vía evolutiva independiente durante aproximadamente la mitad de los 2 y 16 millones de años de que dispusieron los orangutanes para acumular sus diferencias genéticas con respecto a los chimpancés. Es decir, los humanos y los otros chimpancés emprendieron caminos evolutivos independientes entre hace unos 6 y 8 millones de años. Prosiguiendo con el mismo razonamiento, los gorilas se separaron del antecesor. Como pudimos oír, nosotros no nos separamos mucho de nuestros hermanos los chimpancés o orangutanes, que es de tan solo 1.6%. Y esto es lo que nos da la primera parte del libro, El tercer chimpancé, que es un libro muy interesante escrito por Jared Diamond. Eh, Gracias por haber escuchado esta primera parte. Los humanos no somos sino la tercera especie de los chimpancés. Todos los rasgos visibles que nos distinguen de los demás chimpancés son postura erecta, gran tamaño cerebral, facultad del habla, escaso vello corporal y vidas sexuales peculiares. Están determinados por un escaso 1,6% de nuestro programa genético. La vida evolutiva de los orangutanes se separó de los chimpancés y los gorilas entre los últimos 12 y 16 millones de años, y hoy en día estas especies difieren en un 3,6% de su ADN. Sibley y Alquist llegaron a establecer la escala temporal correspondiente a la evolución de la especie humana, puesto que la distancia genética entre humanos y chimpancés, 1,6%, equivale a la mitad entre orangutanes y chimpancés, que es del 3,6%. En la actualidad, coexisten en la Tierra tres especies del género Homo. El primero, el Homo troglodytes, o chimpancé común; el segundo, el Homo paniscus, o chimpancé enano; y el tercer chimpancé, que es el Homo sapiens, o chimpancé humano. Es posible que gran parte del ADN humano sea un desecho molecular, es decir, moléculas de ADN que se han duplicado o han perdido funciones que desempeñaban antes, y que la selección natural no ha eliminado del cuerpo porque carecen de efectos nocivos. Entre las funciones conocidas del ADN, las principales están asociadas a largas cadenas de aminoácidos denominadas proteínas. Algunas proteínas componen una parte mayoritaria de nuestra estructura corporal, en tanto otras proteínas denominadas enzimas sintetizan o descomponen la mayoría de moléculas que forman nuestro organismo. Los científicos han llegado a comprender con precisión la función de numerosos genes que actúan sobre proteínas individuales conocidas como así la función desempeñada por los genes que contribuyen a especificar rasgos que tienen una pluralidad de fuentes, como es en el caso de la mayor parte de los comportamientos. Por ejemplo, la facultad del habla, característica de los humanos, de la que carecen los chimpancés, depende a un buen seguro de los genes que determinan la anatomía del aparato vocal y de las conexiones cerebrales. En la actualidad establecemos una división radical entre los animales, incluidos los simios y los humanos, división que sirve de guía a nuestro código ético y a nuestras acciones. Asimismo, consideramos aceptable someter a los simios, pero no a los humanos, a experimentos letales con fines médicos. Los simios resultan útiles precisamente por su gran similitud genética con los humanos. Se les puede inocular muchas de las enfermedades que nos afectan y sus reacciones orgánicas serán similares a las nuestras. Por ello, los experimentos con simios constituyen un medio mucho más adecuado para proyectar mejoras en los tratamientos médicos que los experimentos con cualquier otro animal. El gran salto adelante
fue el abrupto ascenso de la categoría humana, un testimonio directo de los fósiles y utensilios encontrados en Pekín. Hablaremos acerca del Homo habilis, un primate con un cerebro de mayor tamaño, quien continuó desarrollándose tanto así en su cerebro y cuerpo, clasificando a los humanos como la tercera especie, debido al uso de los utensilios de piedra. El Homo erectus, como su nombre lo dice, hombre erguido, se asemejaba más a la humanidad actual. El Homo sapiens tenía más aspectos anatómicos que logros culturales, pues su modo de vida era la empleación de los utensilios de piedra. Las mujeres lo utilizaban para la recolección de vegetales y los hombres para la caza. El hombre neandertal, en los fósiles encontrados, se pudo detectar la utilización de su dentadura debido a que sus dientes frontales se encontraban desgastados. Tenían los músculos más desarrollados, en los hombros y en el cuello. Ellos confeccionaban herramientas tales como lanzas, pero no practicaban ningún intercambio comercial. Algo muy curioso de las mujeres neandertales es que su útero era más grande, por lo que los niños podían crecer más antes de nacer. Su duración era 1 año. La vida que alcanzaban los neandertales era de 45 años. En los fósiles hallados también abundaban focas y pingüinos, dando así el primer indicio de la explotación de los recursos costeros. El hombre de Cro-Magnon tenía creaciones artísticas tales como pinturas rupestres, collares, esculturas de barro, instrumentos musicales. Eran también cazadores y recolectores, domesticación de plantas y animales. Las enfermedades, asesinatos y desplazamientos que fueron provocados por el hombre de Cro-Magnon también exterminó al hombre de Neandertal. La diferencia que tenemos entre los monos, gorilas y chimpancés es la falta de transformación del tracto vocal, es decir, el habla, ya que los mismos se comunican de manera simbólica basada en gruñidos. Un animal con un extraño ciclo vital. Los biólogos denominan ciclo vital a una serie de características con el número de crías nacidas por camada o parto. Nuestro ciclo vital es extraño, comparado con el resto de los animales. La mayoría de los animales tienen camadas numerosas y no de un solo hijo. Los testículos de los hombres son mucho mayores que los de los gorilas, aunque menores que los del chimpancé. Humanos practicamos el sexo en la intimidad y por puro placer. En cambio, los animales lo hacen en público y solo cuando la hembra tiene capacidad de concebir. Hay precedentes entre los animales que nos ayudan a entender el sentido de nuestra evolución. Comparados con el resto de los animales, los humanos poseemos una vida relativamente larga. Ahora, ¿por qué nuestras vidas deben llegar a un final? Evolución de la sexualidad humana. Los progresos que nos llevaron a ser una especie única fue la remodelación de pelvis, cráneo y evolución de órganos sexuales, ligada a la crianza de hijos debido a que el humano bebé dependía de sus padres para sobrevivir, estando un periodo de 10 a 20 años que dura el aprendizaje. Este caso no sucede con los primates, ya que desde pequeños su madre le enseña a sobrevivir en su medio. El cargo parental es mucho mayor en el humano que en los primates, debido a que algunas especies solo aportan su semen. Por ejemplo, los monógamos pueden conseguir varias hembras, ya que son machos dominantes, dejando a los poligínicos sin compañeras, ya que esta especie se caracteriza solo porque puede mantener a una familia. Entre los hábitos alimenticios primate humano, se basó en caza y recolección de frutos, pues vivían en grupos para protegerse contra depredadores. El tamaño testicular. Como se puede observar en la imagen, el tamaño testicular más grande lo tiene el chimpancé, copulando más con una sola hembra, seguido del hombre que copula con menor frecuencia. El orangután posee una vida sexual más activa. Y por último tenemos al gorila. Cabe recalcar que los testículos grandes no aportan beneficios, ya que restan espacio y energía a tejidos y pueden contraer cáncer testicular. El pene está limitado por la longitud de la vagina femenina. En el caso de los primates, las hembras dan señales cuando están ovulando, como por ejemplo se hinchan sus nalgas y pechos, caso que no sucede con el humano, ya que la ovulación en la mujer es oculto.
La copulación se convierte en algo que debe realizarse en el menor tiempo necesario para conseguir que pueda ser fecundada. Teorías sobre el enmascaramiento de la ovulación y hábito de copular. La primera está dada por antropólogos varones, quien dice que la importancia de la psicología femenina radica en los efectos sobre los vínculos de los varones. La segunda también es dada por antropólogos varones, quien dice que el ocultamiento de la ovulación y copulación refuerza los vínculos entre el hombre y la mujer, poniendo cimientos de la familia. La tercera, por Donald Simmons, también antropólogo, nos dice que las mujeres persiguen con inteligencia sus objetivos, asegurando que siempre tendrá alimento a cambio de un favor sexual. El cuarto, por los biólogos Richard Alexander y Catherine Norman. Dicen que el ocultamiento tiene el fin de explorar la preocupación de los hombres respecto a la paternidad y momento de copular. El quinto, por la sociobióloga Sarah Hitley, quien dice que las hembras ponen a dudar al hombre sobre su atribución de paternidad. El sexto, por la sociobióloga Nancy Burley, quien habla acerca del peso y tamaño en las crías, llegando a la conclusión de que una cría grande produce dolor al momento del parto. Bueno, yo les voy a hablar sobre la segunda parte del tercer chimpancé, que nos dice de la ciencia del adulterio. ¿Por qué un hombre o por qué una persona casada busca o evita el adulterio? Los científicos han formulado teorías sobre lo divino y lo humano, por lo que se debe ser motivo de sorpresa que haya una teoría sobre las relaciones sexuales extramaritales, RSE en abreviatura, que no debe confundirse con RCP, es decir, relaciones sexuales prematrimoniales, ni con el síndrome premenstrual, SPM. El problema de los RSE. Teniendo en cuenta estos hechos básicos de la maestría sexual, podemos pasar a analizar qué estrategias son mejores en el juego de la evolución y en qué casos resultan fructíferas las RSE. Vamos a examinar tres estrategias de juego de complejidad crecimiento. Estrategia de juego número 1. El hombre no debe despreciar ninguna oportunidad de establecer RS con las que tiene poco o mucho que perder. Pensamos en las condiciones de vida de los cazadores-recolectores que han prevalecido a lo largo de la mayor parte de la evolución de la humanidad, en los que a lo sumo, una mujer podía criar a 4 hijos en toda su vida. Gracias a una aventura extramarital, un hombre podía aumentar su descendencia de 4 a 5, un enorme aumento del 25% por tan solo unos minutos de trabajo. Estrategia de juego número 2. Un minuto de reflexión bastará para poner al descubierto el error básico de la estrategia de juego número 1. A saber, solo tiene en cuenta los beneficios potenciales de los RSE para los hombres, omitiendo sus costes potenciales. Entre los costes obvios pueden señalarse los siguientes: el riesgo de ser descubierto y herido o asesinado por el marido de la mujer que se ha buscado como compañera de las RSE, el peligro de ser abandonado por la propia esposa, el riesgo de que la esposa aproveche el tiempo que el marido dedica a las RSE para, a su vez, serle infiel. Así pues, de acuerdo con la estrategia de juego número 2, el Casanova en potencia, como un inversor hábil, debería orientarse a maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Estrategia de juego número 3. Si un hombre es lo bastante torpe como para darse por satisfecho con la estrategia de juego número 2, podemos estar seguros de que los ha hecho una proporción de RSE o RCP en su vida. A lo que es peor, en su torpeza, ese hombre nunca habrá detenido o pensar en las estadísticas sobre las relaciones heterosexuales, las cuales ponen de manifiesto que cada RSE a la que se entrega a un hombre corresponde una RSE de una mujer, o al menos una RCP. Las estrategias número 1 y 2 tienen el mismo punto débil, no toman en consideración las estrategias de las mujeres y de ese modo cualquier maniobra masculina está abocada al fracaso. Así pues, para superar este obstáculo, la estrategia número 3 debe combinar el punto de vista masculino y el femenino. Antes de proseguir con el análisis teórico de la estrategia de juego número 3, necesitamos recabar datos empíricos rigurosamente sobre el RSE. Las principales observaciones recientes sobre el adulterio entre las aves se han basado en 5 especies de garzas, gaviotas y ánceros. Los 5 especies anidan
en densas colinas compuestas por parejas de machos y hembras que son nominalmente monógamas. Sin la colaboración de su pareja, un ave no podría criar a sus polluelos. Destruido. Por otro lado, los machos tampoco son capaces de alimentar y proteger a dos familias simultáneamente. Por lo que podemos decir que en los últimos datos rigurosamente calculados de los que dispone se refiere a las garzas nidales de Maniota, tal y como el caso de las garzas azules pequeñas. El RCE de las garzas nidales suele producirse cuando el macho se aproxima a un nido cercano donde la hembra, que en un principio se resistía, está sola. La ausencia de su compañero suele deberse también al estado de caza de RCE. En conclusión podemos decir que el adulterio es parte de nuestra forma de pensar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Por eso mismo las estrategias deben ser tomadas mucho en cuenta. Pero los hombres deberían reducir menos costos de adulterio porque tienen mucho que ganar, tienen mucho que perder y poco que ganar. Por ejemplo, dice que distribución de asesinatos motivos por celos sexuales, Detroit, USA, en 1972. Aquí hay algunos datos muy curiosos. 47 asesinatos desencadenados por hombres celosos. 16 casos de un hombre celoso mata a la mujer infiel. 7 casos de un hombre celoso mata a su rival. 9 casos de un hombre celoso muere a manos de la mujer acusada. 11 asesinatos desencadenados por mujeres celosas. 6 casos, una mujer celosa mata a un hombre infiel. 3 casos, una mujer celosa mata a su rival, etcétera, etcétera. En resumen, los humanos, como los demás animales, hemos evolucionado para salir vencedores de la competencia orientada a dejar el mayor número posible de descendientes. Esa estrategia de juego sigue estando vigente en buena medida, pero a la vez hemos decidido perseguir objetivos éticos que pueden entrar en conflicto con los propósitos y métodos de la competencia entablada en torno a la reproducción. Y la posibilidad de elegir entre distintos objetivos es precisamente uno de los rasgos básicos que distinguen a los humanos de los demás animales. O sea que nosotros nos distinguimos porque tenemos ética, porque tenemos moral. Los otros animales no lo tienen, por eso cometen el RCE. Claro que los humanos también lo cometemos, pero no somos todos. Entonces, lo que podemos sacar de conclusión es que así así hayamos evolucionado para hacer RSE, nosotros no estamos preparados ética y moralmente para hacerlo eso, ya que en nuestra sociedad nos han creado con valores muy diferentes a los de los animales y además de que razonamos mucho mejor que ellos. Gracias por su atención. Ahora vamos a hablarles a continuación de la elección de la pareja de los compañeros que va a ser mi compañera Paola Martínez. Gracias. La elección de la pareja y de los compañeros sexuales. ¿Cómo escogemos en realidad a nuestros compañeros sexuales y a nuestros cónyuges? Sea como sea, los humanos somos mucho más selectivos en cuanto al sexo. Aquellos que aún no viven en pareja pasan varias horas al día soñando con la persona que finalmente se emparejarán o casarán. Si es un hombre, prefiere a las mujeres rubias o morenas, con pechos discretos o generosos, con ojos grandes o pequeños. Si es una mujer, le gustan los hombres con barba o afeitados, altos o bajos, con cara risueña o taciturna. Cada persona es una imagen de búsqueda, es una representación mental con la que comparamos los objetos y a las personas que nos rodean con el fin de reconocer algo. Los humanos tienden a casarse con sus iguales. Lo que interviene en la decisión de casarse es la atracción sexual basada en la apariencia física. Hay rasgos que influyen inconscientemente cuando conocemos a una persona, una voz interior nos dice, es mi tipo. La imagen de búsqueda que uno se forma puede estar influida por cualquier persona del sexo opuesto, a la que se haya visto a menudo durante la infancia, incluidos los compañeros de juegos y hermanos, además de los padres. Aprendemos que las personas con las que tenemos mayor intimidad durante la infancia no son compañeros sexuales adecuados para nuestra madurez. ¿Qué tipo de hombres o mujeres nos resultan físicamente más atractivos y dónde adquirimos esos gustos? En conclusión, no hay motivos para dejarse descorazonar. Recuerda que en alguna parte de este universo hay alguien para ti. ¿Por qué envejecemos y morimos? Es un misterio que negamos en la juventud y que llegamos a aceptar en la edad adulta.
Los humanos envejecen y morimos como cualquier otro animal, pero nuestra historia evolutiva nos ha dotado de diversas ventajas en estos aspectos. Es evidente, por tanto, que los humanos envejecemos a un ritmo más lento que nuestros parientes más próximos. El ritmo lento de envejecimiento es un factor de importancia tan crucial para el estilo de vida humano como el matrimonio, el ocultamiento de la ovulación y los demás rasgos del ciclo vital. Sin duda, la capacidad de sobrevivir hasta edades avanzadas ha dependido en última instancia de los avances culturales y tecnológicos. Un ejemplo práctico puede ser de que es más fácil defenderse de un león con una lanza que con una piedra, y aún más fácil si se va armado con un rifle. Las teorías científicas sobre el envejecimiento pueden clasificarse en dos grupos: principios de la mecánica cuántica y biología evolutiva. La palabra mágica de los biólogos para expresar esta última problemática es optimización. La selección natural tiende a moldear cada rasgo orgánico de acuerdo con el tamaño, la velocidad o el número adecuados para maximizar las posibilidades de supervivencia y reproducción del animal, teniendo en cuenta su estructura básica. Así pues, cada rasgo concreto, en lugar de tender hacia unos valores máximos, se oriente hacia un valor óptimo intermedio, ni demasiado bajo ni demasiado elevado. De tal modo, el animal queda mejor preparado para el éxito evolucionario que si ese rasgo fuera mayor o menor. El empeoramiento progresivo de las probabilidades de supervivencia probablemente dio lugar, mediante la selección natural, a la menopausia, con objeto de proteger la inversión previa de la madre en su prole. No obstante, los hombres no corrieron la misma suerte, dado que el parto no entraña riesgo alguno para este. Al igual que el envejecimiento, la menopausia ilustra las ventajas de aplicar un enfoque evolutivo a algunos rasgos del ciclo vital humano, que de otro modo parecen incomprensibles. Cabe incluso especular que la menopausia surgió en los últimos 40.000 años, cuando los cromañones y los otros humanos anatómicamente desarrollados alcanzaron una media de vida de 60 y más años. Los neandertales y otros humanos primitivos solían morir antes de llegar a los 40 años, por lo que la menopausia no habría reportado ninguna ventaja a las mujeres de esa especie de haberse presentado a la misma edad que en la actual fémina sapiens. Debe concluirse que los humanos actuales gocen de una vida más prolongada que los simios no se debe exclusivamente a las adaptaciones culturales, como pueden ser utensilios o herramientas usados. Se fundamenta en dos adaptaciones biológicas, que son la menopausia y mecanismos de reparación. Estas adaptaciones biológicas se cuentan entre los cambios de la historia de la vida, que permitieron el ascenso del tercer chimpancé a la categoría de humano.